Buenos días y bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí en pijama, que ojo, para los que estéis en YouTube, llevo una camiseta de Bit2Me, ¿vale? No es promoción, simplemente es una camiseta de las que llevo por casa y que es muy cómoda, pero simplemente eso, que no se piensen aquí que es promoción encubierta, ¿no? Yo también voy con una de las camisetas que utilizo por casa, que es la camisa, mi uniforme oficial para todas las horas casi que duermo con camisa, lo Yo, comentamos en yo el podcast alucino, pasado. yo creo que eres de las pocas personas que va por casa con camisa, o sea, juraría que... De momento yo eres la única que conozco. Pues mira, ahí estamos, rompiendo las reglas. Totalmente. Bueno, Bueno, Guillem, espera, que ya te veía venir y ya ibas a decir de lo que ibas a hablar, pero sí antes decir que nos podéis seguir en redes sociales. Tenemos aquí Economía en Pijama en YouTube. Y si nos estáis viendo desde YouTube, también estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos los sitios que existen. Le podéis dar a seguir, 5 estrellitas como siempre. Y en YouTube, si queréis comentar de temas que queráis que tratemos en los próximos podcasts, adelante. ahí estamos. Suerte que te tengo a ti, Guillem, porque si fuera por mí, Es que mira, hoy, hoy, la hoy, promo siempre me la salto, la promo, no se hoy puede. he dado la casualidad, macho, de que me he acordado, porque siempre lo decimos al final y no al principio, Sí, sí, y tiene que ser en ambas partes, macho. O sea, no, si no, esto no funciona, Julia. totalmente. Bueno, Guillem, ahora sí, ahora Ahora ya sí, podemos. el Pero menú. antes que nada, ¿dónde te pueden seguir a ti? Ahora ya Doble voy promo, venga. doble promo. Por la cara. A mí, aquí abajo, como bien hace Julia, señalando aquí en el cartelito. Y para los que estéis escuchándolo, pues CryptoBoy.btc en Instagram y TikTok y CryptoBoy en YouTube. ¿Y a ti, Julia? A mí en Bolsa Expertos, tanto en Instagram, Bolsa Expertos, como en la página web bolsaexpertos.com. Y ya estaría la promoción, ¿no, Guillem? Sí, ahora ya sí, podemos ir, bueno, como siempre, nos podéis seguir por redes sociales, pero no por la calle, que Por nos la calle, ponemos, ¿no? Por somos favor. tímidos, nos ponemos muy nerviosos y no nos gusta. Y ahora sí, Julia, dicho esto, vamos con el menú. Perfecto. Pues nada, yo hoy daré una noticia bastante reciente y es que la Fed oficialmente ya ha anunciado que a finales de año tendremos una recesión leve. Siempre hablamos de Estados Unidos y hablamos de Estados Unidos, lo hemos comentado ya en varios podcasts, porque al final lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando al cabo de unos meses en Europa. Por lo tanto, lo que os decimos, lo que os informamos sobre la situación económica en Estados Unidos, pensad que en unos meses vista pues llega a Europa. Por lo tanto, tenéis un poco de margen para, bueno, para prepararos, ¿no? Y después, aparte del tema recesión en Estados Unidos, que haremos un análisis un poco más profundo, mostraremos los indicadores que nos informan sobre por qué va a haber una recesión, es decir, qué indicadores debemos mirar para informaros de que hay una recesión, y también os daremos 5 consejos, 5 tips para aprovechar esta situación de recesión desde el punto de vista tanto de trabajador como de ahorrador como de inversor. Así que muy atentos, que hoy daremos información interesante. Hoy, Guillem, ¿tú hoy por tu habrán lado qué nos cositas. contarás? Yo hablaré de que Coinbase, o sea, se han girado las tuercas, en vez de la SEC demandando a las Sí, empresas cripto, ahora es Coinbase quien demanda a la SEC. Veremos sí, el porqué y también algunos movimientos que está haciendo Coinbase recientemente debido a la falta de regulación, o falta, mejor dicho, de claridad por parte de la Comisión Nacional de Valores, creo que se llama así, bueno, la SEC de Estados Unidos. Luego también veremos los resultados, los malos resultados que ha tenido la división de metaverso de Meta, aunque bueno, veremos también cómo están evolucionando en otras áreas. Luego también noticias interesantes para quien quiera trabajar en el sector Web3 de una empresa de las más tochas que hay en un sector en concreto, que están ofreciendo 300 puestos de trabajo para cosas relacionadas con la Web3, muy interesante. Y luego veremos, nada, comentaremos un hackeo que ha habido recientemente en una L2. Así que nada, perfecto. empezamos contigo, Julia. Dale caña. Pues empezamos. Venga, hablamos sobre la situación que está describiendo pues, los economistas de la Fed, ¿no? Y es que, según los economistas de la Fed, a finales de este año, 2023, tendremos una recesión leve. ¿Y por qué remarco el tema del leve? Pues porque el problema es que si miramos al pasado, en 2007 dijeron lo mismo, ¿no? Recesión leve, después la recesión fue un poco menos leve, después fue una recesión grave y nos encontramos una crisis económica bastante importante que al menos en Estados Unidos y en España nos afectó de forma muy notable. En el COVID igual, en el COVID ya sabemos, hemos explicado ya infinitas veces
que empezaron a imprimir dinero. Los economistas se pusieron las manos a la cabeza cuando empezaron a imprimir dinero a ese nivel. Los economistas de la FED, también en el Banco Central Europeo, indicaron de que, bueno, de que no, que nadie se pusiera las manos a la cabeza porque la inflación que iba a venir derivada de esa impresión de dinero iba a ser algo anecdótico, y al final Transitoria. la anécdota ya sabemos que en España ha llegado al 10,8% de inflación. O sea que cuidado con las anécdotas, cuidado con los adjetivos de leve o moderado, porque bueno, pues el histórico nos dice que el discurso de estos bancos centrales inicialmente siempre es muy prudente, siempre es, digamos, rebajando un poco la tensión, pero la economía no entiende de tensión y al final acabas, si tú provocas una impresión de dinero a tal magnitud como la del COVID, acabas provocando pues, un efecto que es una inflación muy notable en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, en Europa y en España ya hemos visto cómo están las cosas. Y bueno, hoy veremos básicamente los riesgos de esta recesión y las oportunidades que podemos aprovechar. Pero antes que nada, para entender un poco esta recesión y qué indicadores debemos tener en cuenta, bueno, pues comentaremos algunos de los que yo creo que son más interesantes, ¿no? En primer lugar, tenemos un indicador que alguna vez he comentado, pocas veces, así que haremos un poco de recordatorio para aquellas personas que a lo mejor no han visto ese podcast, y es el indicador del PMI manufacturero. Básicamente, el PMI manufacturero lo que mide es la fortaleza de la producción manufacturera e indica qué consumo van a tener esas empresas en el futuro, ¿no? Es decir, qué consumo de materias primas para producir productos, y eso al final es un reflejo de la demanda que tienen los consumidores a la hora de comprar pues, productos, en este caso. Hablamos de empresas industriales. Actualmente, este indicador, el PMI manufacturero, que se mide por puntos, está disminuyendo, ya hace ya unos meses que va en una tendencia a la baja, y está disminuyendo por un nivel clave, y es el nivel de los 30 puntos. Si miramos al pasado, a esos 30 puntos, y miramos las veces, los años en los que esos 30 puntos, ese PMI, ha bajado por debajo de los 30 puntos, vemos cómo coincide exactamente con situaciones de recesión. Por lo tanto, si vemos cómo ese PMI está rozando ya los 30 puntos y miramos la tendencia que es totalmente bajista y seguramente va a romper esos 30 puntos, eso es un indicador adelantado de que, pues básicamente, va a haber una recesión este año, este final de año, según indica la FED, o posiblemente aquí en Europa llegue en 2024. Al final, tanto en el COVID como en 2007, 2008, crisis inmobiliaria y financiera, vemos cómo lo que ha pasado es que ese indicador ha bajado por debajo de esos niveles y lo que ha provocado pues, seguidamente fue esa recesión, ¿no? Por otro lado, tenemos otro indicador que viene derivado del primero, y es la reducción del consumo. Al final, la reducción del consumo provoca una reducción de la producción, ¿vale? Y la reducción de la producción provoca menos beneficios para las empresas, que a su vez, ya estamos viendo ahora las empresas tecnológicas que están haciendo, pues esas empresas tienen que reestructurar sus plantillas, despidiendo a parte de sus trabajadores y empeorando al final el consumo de esa economía. Totalmente. Eso hace bajar la cotización de esos negocios, es decir, esas empresas producen menos, ganan menos, despiden a más gente para reestructurar el nivel de producción al nivel de la plantilla, y eso afecta pues negativamente a esas empresas, ¿no? Básicamente afecta a los beneficios de esas empresas. Y si los beneficios de esas empresas disminuyen, lo que pasa es básicamente lo que ya sabemos, y es que la cotización, el precio de esas empresas en bolsa disminuye, y por lo tanto acaban disminuyendo los earnings per share, los beneficios por acción. Al final es un círculo vicioso, o sea, lo que has mostrado tú, esto me acuerdo que en la universidad o en el cole, no me acuerdo, es un triángulo, ¿no? O sea, oye, baja la producción o la gente consume menos, se baja la producción, menos beneficios, esto implica recorte de personal, como no tienen dinero consumen menos y pum, 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 y se va repitiendo todo el rato. Totalmente. Entonces, la forma para salir de esta espiral es pues bajando los tipos, pero bajar los tipos
lo podrán hacer los bancos centrales cuando la economía esté suficientemente destruida como para que no haya inflación, que es lo que hemos comentado ya muchas veces, y al final es esa doble moral, ¿no?, del Banco Central, que por un lado te dice que la recesión va a ser leve, pero realmente no les interesa que la recesión sea leve, porque si es leve la inflación no baja. Entonces, bueno, Exacto. estamos en una situación Es un poco blanco o negro, o compleja. sea, o vamos a una situación donde hay una expansión económica increíble y a partir de ahí se Sí. empieza a reducir, o vas a la destrucción total. Pero un punto medio implica que además, como yo lo tengo entendido, un punto medio implica que las acciones que toma la SEC no son efectivas del todo. O sea, la SEC, perdón, los bancos centrales. Entonces, Sí, mejor correcto. ir a un extremo u otro para que sean más efectivas las medidas que se tomen. Sí. Correcto, al final ese discurso que quieren vender los bancos centrales de que no, vamos a solucionar ese problema que al final ellos han creado imprimiendo tanto dinero con un soft landing que decían desde el Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, este soft landing es muy complicado que exista cuando estamos a inflaciones de ese nivel. Si queremos un soft landing, debemos entender que el problema se va a alargar más tiempo. Si queremos un hard landing, el problema va a solucionarse en menos tiempo, pero también van a haber consecuencias muy duras. Aquí el equilibrio está en si se hace un hard landing, es decir, si el aterrizaje es forzoso, antes llegas al suelo, pero bueno, pues y antes te podrás recuperar, pero la castaña puede ser Sí, te importante. llevas a alguien En por cambio, delante. en cambio, si alargas mucho este soft landing, el problema es que esa inflación va a seguir mermando el poder adquisitivo de la población y va a seguir destruyendo muchos negocios, como ya estamos viendo. Y bueno, pues no sé qué situación es peor, ¿no? Por lo tanto, el discurso de la Fed y la realidad económica de las medidas que toman puede ser bastante pues, diferente, ¿no? Bastante disperso entre ellos. Además, ya que hablamos de recesión, entendemos antes que nada, para aquellos que no son economistas o que están, digamos, aprendiendo sobre estos conceptos, es interesante medir el concepto de recesión y lo vamos a medir de dos formas, ¿no? Y de la misma forma, al final, que un país entra en recesión cuando tiene 2 trimestres consecutivos de bajadas en el PIB y también de un aumento en el desempleo, al final, ¿vale?, la recesión en un país se mide de esta forma, 2 trimestres consecutivos con bajadas en el PIB. También existe un concepto conocido como recesión de los beneficios empresariales y la lógica es la misma. Y esta lógica es que se considera recesión de los beneficios empresariales cuando los beneficios de una empresa, en este caso, no del Estado, no del PIB, sino beneficios de una empresa, disminuyen durante 2 trimestres seguidos. Y esto suele ser un indicador adelantado de una recesión de la economía. Al final, si las empresas ya ven que el mercado está disminuyendo el consumo, ellas se adelantan a esta situación. Por lo tanto, vemos antes que el mercado, que la economía, que la Fed nos dé los datos ya reales de lo que está pasando en el presente y en el pasado, podemos ver a futuro, a través de estos indicadores, cuál puede ser la situación de la economía en unos meses, ¿no? Además, también hay otro indicador súper interesante y este indicador me gusta mucho más que la opinión de los economistas. Hay economistas muy buenos a nivel teórico, pero al final nadie sabe medir mejor el pulso del mercado, hacia dónde va el mercado, que los CEOs, que los directores generales de las grandes empresas, ¿no? Y hay un informe que han elaborado una organización preguntando a los principales CEOs de Estados Unidos, los principales directores de los Estados Unidos, y básicamente el 86% de los CEOs de empresas de Estados Unidos consideran que va a haber una recesión. Esa es la mala noticia. Por lo tanto, es muy probable que en Estados Unidos, según la opinión de personas con un cargo muy alto dentro de grandes empresas, hay una recesión. La parte positiva es que estos mismos CEOs indican que la recesión va a ser leve y rápida. Por lo tanto, bueno, pues veremos exactamente si aciertan o no aciertan. Ellos tienen mejor información que nosotros, pero bueno, simplemente creo que es interesante tener en cuenta la visión de los CEOs como indicador adelantado. Y también hay otro punto muy importante. Aquí en España no sé cómo estamos, pero en Estados Unidos esto está mucho más acentuado que en España, aunque aquí también pasa. Y otro factor negativo respecto a las dinámicas de consumo que comentábamos antes, en este caso de los americanos, es que el uso del crédito, las tarjetas de crédito, es decir, comprar con dinero que no tienes y pagarlo
al inicio del mes siguiente con lo que cobras, ¿vale? Es decir, vivir a crédito, está totalmente disparado, está totalmente en máximos históricos, superando incluso la crisis de 2007 o 2008, ¿no? Y esto se agrava porque al final, si tú pides crédito, el crédito no es gratis. El crédito va vinculado a unos intereses. Y tenemos, al final, a día de hoy en Estados Unidos, los tipos de interés más altos de las últimas décadas. Con lo cual, si Estados Unidos cada vez la población americana se endeuda más, vive más a crédito y además debe pagar más intereses sobre ese crédito, nos encontramos en una espiral donde cada vez va a ser más probable que las familias en Estados Unidos entren en default. De la misma forma que una empresa puede cerrar la persiana, una familia americana puede declararse también en suspensión de pagos y no poder hacer frente a su hipoteca, a sus deudas y tener una situación realmente complicada. Por lo tanto, vemos, por último, que esto afecta muy negativamente a la capacidad de ahorro del americano medio y esto lo hace más vulnerable ante una recesión, que al final es lo que estamos informando desde el principio de esta parte que comentaba, que es lo que dicen los economistas de la Fed. Por lo tanto, el ahorrador medio, el trabajador medio en Estados Unidos es muy vulnerable ante esta recesión. Conclusión, desde aquí, como lo vemos, como desde aquí, Economía en Pijama, os informamos a varios meses vista, debemos ser previsores. Debemos ser previsores y protegernos ante este riesgo. Porque al final España no es Estados Unidos y somos más vulnerables en este sentido. Y ahora, Guillem, lo que voy a explicar creo que es interesante, ya habiendo puesto un poco el contexto sobre cómo está la situación en Estados Unidos y cómo puede llegar también aquí en España y en Europa, creo que es interesante explicar cómo podemos aprovecharnos ante una situación de recesión, ¿no? Y aquí hablo desde el punto de vista de nosotros, desde la gente que nos está escuchando, qué puede hacer para protegerse ante esta situación de recesión. Primero de todo, esto lo hemos comentado algunas veces ya, pero yo soy totalmente partidario. Por cierto, hago un pequeño paréntesis. Le pregunté a Guillem qué libro me recomendaba para este San Jordi. Seguramente lo habéis girado. Grande, grande. Aquí, Patrón Bitcoin. Yo ya sabéis que, bueno, invierto poco en criptos, pero el saber no ocupa lugar y yo aprendo mucho con Guillem en estos podcasts, pero todavía quiero ir un poco más allá para hacer la competencia, así que... No sé, al final, Julia, yo creo que tarde o temprano vas a acabar dando tú el podcast solo. O sea, vas a hablar de bolsa y muebles y dirás, bueno, ahora como se llama es que Guillem, vamos al lío, ¿no? Exacto, no, y así puedo hacer aportaciones un poco más interesantes cuando hablas tú. Pero es no... súper interesante este libro y Sí, sí que es verdad que bueno, ya has visto que es bastante sí, tocho y creo que da sí. una visión muy completa y un entendimiento chulo de lo que es el sistema, ¿no? Entonces Sí. creo que te va a gustar, ya me dirás qué. Pues ya te diré cuando lo vaya leyendo. Pues bueno, sobre el tema que comentaba, ¿no? Sobre cómo podemos aprovecharnos de la situación de recesión, os sacaba este libro, no por casualidad, sino porque a mí hay una cripto, mi cripto favorita, ya sabes, Guillem, que es CurroCoin, Muy típica. pues es el primer punto. Ahora mismo están máximos históricos, cuidado Currocoin, El CurroCoin está en máximos históricos, al menos yo creo que por tu parte y por la mía está en máximos Eso históricos. seguro, vamos. Tú y yo la cotizamos al 100% ya. Pues básicamente el Curro Coin, para aquellos que es la primera vez que escuchas el podcast, el Curro Coin significa trabajar. Trabajar en aquello, si es posible, que hayas estudiado y en aquello que eres especialista, aquello que puedes aportar más valor a la empresa o a los clientes de forma directa con los que trabajes. De esta forma, a través del ahorro, puedes capitalizarte y a partir de ahí puedes protegerte mejor de esta recesión, ¿no? Ya sabemos, hemos dicho mil veces, que hay una regla muy básica pero clave y es gastar menos de lo que ingresas y una vez tienes ese fondo de emergencia, que también hemos hablado varias veces, es decir, antes de invertir debemos tener creado ese fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un dinero que tienes disponible en la cuenta corriente o disponible en cash en tu casa o en cualquier sitio que te permita pues, hacer frente a pagos en una situación extrema de que te quedas sin trabajo, hay una crisis económica y tienes unos meses de margen con ese fondo de emergencia. Mi recomendación en situaciones más complejas a nivel económico, tener entre 6, 9, 12 meses de tu gasto mensual. Gasto mensual. Si yo gasto 1.000 euros al mes,
pues tener entre 6.000 y 12.000 euros disponibles. Si yo gasto 2.000, pues lo correspondiente, ¿no? Por lo tanto, primero, ahorrar, CurroCoin. Segundo, crear un fondo de emergencia. Tercero, siempre, si es posible, diversificar las fuentes de ingresos. No diversificar las inversiones, que también, sino diversificar las fuentes de ingresos. Yo al final, como soy una persona que está siempre liada en mil historias, pues yo tengo diferentes fuentes de ingresos, ¿no? De esta forma, si me falla una fuente de ingresos, si por lo que sea, pues me quedo sin una fuente de ingresos, tengo otras que me permiten ser un poco más resiliente ante una situación de recesión. Después, hemos hablado de ahorrar, hemos hablado de crear un fondo de emergencia, hemos hablado de diversificar las fuentes de ingresos. Y en el cuarto punto es cuando llega al punto de dónde invertimos, ¿no? O cómo invertimos. Pues mi recomendación también es invertir de forma progresiva, no meterlo todo de golpe y hacerlo, a ser posible, depende del activo, será posible, depende del activo no, a través de un DCA. DCA significa Dollar Cost Average y significa no poner todo el dinero, el capital, de golpe, sino hacerlo, por ejemplo, si yo quiero invertir en SP500 y tengo 5.000 euros disponibles y veo que la recesión está pegando fuerte en el SP500 y está bajando el mercado de forma notable, pues en vez de meter los 5.000 euros de golpes, cada semana poner 1.000 euros. De esta forma, entras en diferentes puntos y si te equivocas, pues puedes ir entrando de forma progresiva mientras baja el mercado. Si lo metes todo de golpe y el mercado baja un 20% más, te comes un 20%. Se me está ocurriendo una cosa, Julia, mientras estás hablando, que creo que puede ser muy interesante para el próximo Sí, programa, sí, es hacer en directo a lo mejor o sea, mucha gente no tiene un presupuesto, es decir, no tiene un Excel donde sí, apunta todo lo que gana, todo lo que gasta, dividido sí, por sectores y demás, ¿no? Que al menos es lo que yo tengo. sí, Creo que podría ser interesante preparar algún tipo de plantilla, alguna cosa para enseñar con ejemplos de cómo, pues, con diferentes salarios se podría llegar a ahorrar en base a unas suposiciones, ¿no? Y además perfecto. también para criptos existe, no sé si para bolsa, yo creo que sí, la típica web que te simula el dollar cost average para hacer un planning. Es decir, mira, pues si yo hubiera invertido 100 euros al mes en Bitcoin desde tal día hasta hoy, Sí, cuánto hubiera metido y cuánto hubiera sí, ganado con el precio actual, ¿no? Creo que puede ser interesante que la gente vea el poder del DCA, que no es tan malo como parece, y el tema de la sí, importancia de crearse un presupuesto. Creo que podría ser, no el próximo programa a lo mejor, pero antes de terminar sí, la temporada, de sí. hacerlo. Totalmente. De hecho, esto es una clase que el martes de esta semana expliqué a mis alumnos. Hice una masterclass de 3 horas, fue increíble, de verdad. Yo casi me emociono en esa clase, porque estaban toda la clase, cuando explico cosas del temario, a ver, me hacen caso, pero tampoco es que estén ahí súper pendientes. Pero les empecé a hablar, porque me preguntaron ellos, sobre conceptos de inversión, de economía, de macro. Incluso les expliqué la ley de la oferta y la demanda aplicada al sector inmobiliario y la ley de la vivienda, cómo afectará la ley de la vivienda. Y la verdad es que, bueno, fue una pasada de clase. Contentísimo. Si me escucha alguno de mis alumnos, que sé que alguno me escucháis, pues muy contento de que estéis así de pendientes y de interesados en aprender más sobre estos temas. Pero bueno, antes de cerrar, Guillem, que me queda solo un punto, Venga, va, te dejo. lo cierro con, hemos hablado del DCA, de invertir de forma progresiva, de diversificar fuentes de ingresos, etcétera. Y el último punto es ser agresivo como inversor ante situaciones de recesión cuando detectéis buenas oportunidades. Y eso me refiero, por ejemplo, hay una empresa que publica resultados, es un problema eventual, se va a recuperar de ese problema eventual y yo invierto más de lo previsto, más de esos 1.000 euros del DCA, por ejemplo, meto 2.000 o 3.000 euros cuando detecto que el mercado de repente baja mucho de golpe, ¿vale? A veces cuando hay una empresa que baja un 8, 10, 12%, las sesiones posteriores tienden a rebotar al alza. Por lo tanto, podría ser interesante aprovechar esas oportunidades de forma eventual, ¿no? Ejemplos un poco ya más serios de gente que tenga ya más capital ahorrado. Yo veo un inmueble en plena recesión, los bancos no dan crédito, yo tengo cash disponible para comprar ese piso sin pedir hipoteca y le aplico una rebaja del 30-40%. A lo mejor hago 30 ofertas de este tipo, pero solo me encajan dos o tres. Bueno, si tengo un éxito del 8 o 10% y puedo comprar un 30-40% por debajo precio de mercado,
Pues si suena la campana, perfecto. La campana suena cuando las recesiones están pegando fuerte. Por lo tanto, tener eso en cuenta. Quinto punto y último, ser agresivo como inversor cuando detectéis buenas oportunidades y añado en situaciones de recesión. Y aquí eso es todo. O sea, aquí ya lo dejamos, Guillem. Ya mi parte ya está hecha. Pero... Coño, No sé, me está emocionando ya, me ha venido la tos y todo. perfecto. No sé si compartes, o sea, no sé si querías añadir algún punto más a nivel de alguna recomendación más para situaciones de recesión en el sector cripto, por ejemplo. ¿Alguna recomendación? Es que al final yo creo que se aplica mucho los mismos Mm, conceptos en bolsa que en cripto. Al final, para mí, y lo digo mm, siempre, no deja de ser otro mercado especulativo, más sí, volátil, más agresivo, pero bueno, mm, depende del momento, porque luego vemos a First Republic sí, Bank que te baja un 40% en sí, un día, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Que luego esto sí, no lo dicen. Pero bueno, mm, no, únicamente mencionar el tema de diversificar fuentes de ingreso, que a veces la gente le mm, suena como un poco abstracto. Hay muchas formas, realmente. Es decir, tú puedes tener tu trabajo de 8 horas y a lo mejor el fin de semana dedicarlo a otro trabajo. No de forma mm, total, porque también creo que el descanso es importante para mantener tu cabeza serena, sino, claro, es que aquí depende mucho. O sea, te puedes dedicar a la consultoría en tu sector, puedes dedicarte a hacer trabajos parciales, ya sea pues trabajos de toda la vida o a lo mejor más específicos de tu sector, a lo mejor ayudando, haciendo horas extra o lo que sea, no en sí, tu propia empresa, sino a otros compañeros. Hay muchas opciones. Realmente es cuestión de que veas sí, las habilidades que tienes, las posibilidades que sí, existen a tu alrededor y que valores una cosa u otra, ¿no? No significa que trabajes todas las horas de la semana, las 24 horas y que no descanses, simplemente que busques otras alternativas, que no significa que la segunda fuente de ingresos te dé lo mismo que la primera, pero que oye, si de la primera ganas 1.500, me lo invento, y de la segunda consigues unos 500 al mes, oye, estos 500 al mes te pueden servir para cubrir los gastos que tienes fijos y así te quedan 1.500 netos en vez de, pues 1.000, ¿no? En este caso. totalmente. Y mira, añado algo que creo que es interesante como digamos, inspirar a aquellos que estén pensando, bueno, ¿y dónde saco yo una habilidad que me permita monetizar mi tiempo y que al mismo tiempo no me sea un palo hacer? Pues mira, muy fácil. Monetiza tus aficiones, monetiza tus hobbies. Tengo a muchísima gente conocida a mi alrededor, amigos míos, que, por ejemplo, son consultores en una empresa, auditores o lo que sea, y les encanta el gimnasio, están todo el día en el gimnasio, saben mucho de nutrición, saben mucho de cómo ganar músculo y al final lo que hacen en sus tiempos libres, porque les gusta, ayudar a otras personas que están a su alrededor a mejorar su forma física. Y de esta forma, pues hacen, por ejemplo, entrenadores personales. O si te gustan, por ejemplo, los drones, pues perfecto, pues te gustan hacer fotos, vídeos con música, perfecto, súper bien, una buena habilidad, has hecho una inversión con el dron, puedes recuperar la inversión y puedes monetizar esa habilidad que tienes, ¿no? Haciendo pues vídeos para inmobiliarias, bodas o lo que sea. Por lo tanto, un poco de creatividad y monetizar las aficiones creo que puede ser un buen consejo para esos Totalmente. ingresos, para diversificar esas fuentes de ingresos. Totalmente. Yo que sé, te gusta el coleccionismo. Oye, la Mm, compraventa. O sea, mira, y esto es curioso porque ahora hace poco nos hemos pillado la Play 3 del compi de piso que sí, la tenía ahí echando polvo. Hemos comprado varios juegos antiguos de Call of Duty, el Black Ops, el Modern Warfare 2, que sí, son joyitas puras. sí, Miré precios de juegos de la Nintendo y demás, o sea, son caros de cojones la gran mayoría, ¿no? Los Pokémon sobre todo están muy bien valorados, o sea, yo qué mm, sé, es cuestión de que busquéis cosas que tenéis también tengáis por casa y las podáis, que a lo mejor son de coleccionista y no lo sabéis, si sois más a lo mejor de mm, nuestra edad o un pelín más grandes, seguro que tenéis cosas si las habéis guardado que tengan valor, si os molan las zapatillas o las figuras de colección os podéis dedicar a ello porque hay mercado, mm, entonces hay muchas opciones y es cuestión de que valoréis y veáis un poco vuestro alrededor y lo que tenéis posible, pero que existen posibilidades, ya os lo aseguro yo. Pero bueno, esto ya podemos hablar en otro programa que creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Ahora sí, mm, vamos con noticias del sector cripto. La primera y la más importante es que Coinbase ha demandado a la SEC después de meses de silencio del regulador federal. Hemos visto en anteriores podcasts cómo la SEC ha empezado a demandar a mansalva a distintas empresas que emitían tokens porque según ellos se consideran valores. Pero claro, al final es lo de siempre, ¿no? Juliette, ¿nos ha sido la imagen?
No, perdona, que Ah, vale. me acaban de llamar y he tenido que... Sí, Perdona. tranqui, tranqui. No, Ahora no, ya ya está, está, he ya vuelto. He está. colgado rápido. Sin problema, no, no. Entonces, lo que decía, empiezan a demandar porque consideran las criptomonedas como valores, pero realmente no hay una regulación que estipule qué es un valor y qué no lo es. Entonces es como que denuncian un poco al dedillo. Y ahí es cuando Coinbase se ha cansado porque ellos han recibido varias alertas, varias notificaciones de la SEC y han dicho que han iniciado acciones legales contra la SEC este mismo lunes para pedirle a un juez federal que obligue al regulador a compartir su respuesta sobre la petición de Coinbase en julio de 2022, o sea, casi un año después, sobre si los procesos existentes de elaboración de normas de valores podrían extenderse a la industria criptográfica. Que básicamente pues se han callado la boca y no han dicho ni mu, que me parece bastante feo porque dices, tío, Ujú. o sea, al final, tú para hacer crecer una industria emergente necesitas saber a qué normas te tienes que atener para saber cómo tienes que emitir tu criptomoneda, cómo tienen que ser, qué características debe poseer un poco, o sea, lo que quiere ofrecer la MICA en Europa de cara a 2024 para adelante, pues lo mismo en Ujú. Estados Unidos, porque si no hay una regulación clara, luego pasa como que la SEC dice, no, tú eres un valor, venga, denunciado. ¿Por qué? No, porque lo digo yo. Entonces, si no hay una regulación clara, no se puede fomentar la evolución de esta industria y menos... Hostia, al final Estados Unidos es un pilar importantísimo, ya no solo en el sector cripto, sino en general. Es una industria enorme que si no hay una regulación clara, mmm, frena mucho el desarrollo. Y sobre todo en ese país, ¿no? O la entrada de inversión de Estados Unidos, que sabemos que es de donde hay más pasta, ¿no? Aparte del continente asiático. Entonces, la petición de julio de 2022 era que solicitó que la SEC propusiera y adoptara reglas para regular la regulación de los valores que se ofrecen y negocian a través de métodos digitalmente nativos, o sea, directamente a temas de criptos, y no ofrecieran una respuesta pública. Y han dicho, sí, pues venga, ahora os denunciamos a nosotros a vosotros. Y sí, que luego lo publicaremos en YouTube el vídeo, el enlace, porque es muy Ujú. curioso cómo creo que es Paul Grewal, que es el Chief Legal Officer de Coinbase, publicó un vídeo donde Gary Gensler, chair, o sea, el jefe de la SEC, le preguntaban en público, o sea, en una comparecencia, si Ethereum lo consideraba un valor o un commodity, y literalmente a partir del minuto, creo que es 1:20, 1:40, 1:30, le empiezan a preguntar y no responde. O sea, lo único que hace es como dar vueltas y el tío al final dice, oye, ¿me quieres responder a la pregunta? ¿Sí o no? Y le vuelve a decir, no, es que depende, tal, no sé qué. O sea, fijaros que no tienen ni ellos claro, no se atreven a decir si una cosa es un valor o no, porque no lo saben, porque o sea, no hay unas normas que lo estipulen, ¿no? Y él, Gary, dice, oye, no me podéis prejuzgar, o no sé, porque no sé de cómo iba la conversación de no me podéis prejuzgar. Y el tío le contesta, es lo que estás haciendo tú. O sea, tú has mandado no sé cuántas demandas, o sea, no sé cuántas demandas has hecho a través de la SEC prejuzgando las empresas. Porque no sabes ni si lo que están emitiendo es un valor o no. O sea, vemos un Ujú. poco aquí la doble moral, que no solo pasa en España o en Europa, sino que también en Estados Unidos también ocurren estas cosas. Y que veáis que la cosa está muy mal a nivel de regulación. O sea, no tienen ni claro, o sea, ni el propio tío de la SEC sabe lo que es un valor o no. Pero bueno, eh, cositas, ¿no? O sea, es una cosa que no me sorprende, pero sí que me cabrea, Tampoco, ¿no? Que sí. no tengan, que vayan denunciando, pero luego cuando les preguntan no tengan cojones a responder de forma pública porque esto les podría pillar luego en un futuro, esto les podría jugar una mala pasada. A raíz de esto, más días, ¿no? Estas noticias del 20 de abril, es que Coinbase ha obtenido una licencia en Bermudas y podrían lanzar un exchange en el extranjero. ¿Ibas a En decir algo? Bermudas, Guillem? En ¿Qué? Bermudas. En Bermudas. Exactamente, exactamente. Ni más ni menos que en uno de estos bonitos países con muchas playas, muchos cocos. Entonces, lo más probable, y ahora voy a leer la noticia y luego mi opinión, se informa que el exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos planea lanzar rápidamente un exchange de derivados en la nación insular. Y es que, bueno, pues han recibido una licencia que les permite llevar a cabo una serie de actividades, tales como la venta y emisión de tokens, operar como un exchange de activos digitales y como un proveedor de exchange de derivados. Como bien Ujú. sabemos, en Estados Unidos, si os fijáis, la gran mayoría de exchange tienen su plataforma de Europa y de Asia
y luego en Estados Unidos es otra completamente distinta, porque la regulación creo que es más estricta o distinta y que permite o provoca que muchos tokens no se puedan listar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, existe Binance US, existía FTX US y seguramente los demás exchanges también tengan esa variable en Estados Unidos. Sabemos que Coinbase es de los pocos que ha intentado hacer siempre las cosas de forma bien, y más estando en Estados Unidos, vamos, más regulación que hay o más estrictos creo que no hay a día de hoy, a no ser que me equivoque, creo que no me equivoco. Y como están, yo creo que hasta un poco hasta las pelotas, y con motivo de que no les paren de limitar acciones, lo que han hecho ha sido, pues, oye, vamos a lanzar un exchange o vamos a tener una licencia en otro país que nos permita a lo mejor ser más flexibles o tener más, ¿cómo se llama? Sí, más flexibilidad, ¿no? Más potestad para hacer otras cosas. Además, al Mm. final Coinbase también opera en otros países, ¿no? En Europa y demás continentes, entonces no es únicamente eso de que vayan a emigrar toda la actividad y menos a Bermudas, porque quedaría un poco feo, la verdad, a mí no me inspiraría mucha confianza, pero sí que creo que lo que están haciendo es abrir mercado eh, a otros países o a través de otros países, porque al final tú Mm. tienes una licencia en Bermudas que seguramente te permita operar en otros países, no únicamente en esa región, ¿no? Y creo que lo están haciendo debido a la falta de regulación y la falta de claridad en Estados Unidos. Dice, mira, vamos a, de momento, no tocar los cojones ahí y ir a otros lados donde tengamos más posibilidades de hacer operativa, ¿no? Así Mm. que, bueno, seguiremos informando sobre este tipo de noticias, pero vamos, que lo de Muy bien. Estados Unidos, como no mejoren, vamos un poco mal, la verdad. O sea, Pues sí, y al final aquí en Europa vamos también al rebufo de Estados Unidos a nivel sí, regulatorio. exacto. O sea, al final tampoco es que. O sea, que la SEC no tenga una claridad no significa que los demás países la tengan. Estamos viendo que la MiCA, que es en términos generales, la regulación en Europa que va a dar una normativa clara de lo que se considera un valor, de lo que se considera un utility token, un payment token y alguno más. Esto va a Ajá. hacer que las empresas sepan cómo, o sea, vale, pues oye, mi token entra en esta categoría, pues qué tengo que hacer o qué tengo que cumplir. Que esto es lo que tendría que Mm. hacerse desde ya. Porque no es un mercado de locos como hace unos años, no es un mercado poco conocido, sino que está teniendo mucha relevancia, ya no solo el desarrollo, sino lo que es la propia inversión, la propia especulación, y creo que las normas tendrían que salir ya. Porque si tardan más, el problema es que evoluciona tan rápido que esa normativa y probablemente la mica le pase algo en algún aspecto, en algún punto, se quede obsoleta. Nada más salir. Mm. Pero bueno, Ya. sabemos que la tecnología avanza más rápido que la regulación y es una cosa que no se puede evitar, ¿no? No es una cosa de, venga, creo esta ley. No, hay muchas cosas a tener en cuenta, hay mucho más detrás de lo que realmente creemos, ¿no? A la hora de crear leyes y regulaciones, aunque luego no lo Mm. parezca y parezca que lo hagan todo mal. Pero bueno, sacamos esta noticia, vamos ya a otras noticias más cortitas. Y es que la división dedicada al metaverso de Meta tuvo una pérdida de 4.000 millones de dólares. O sea, 4.000 millones de pavos ahí perdidos. Y Básicamente lo que han invertido, porque no creo que hayan ingresado nada. no, 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 o sea, están palmando mucho dinero, o sea, es que son Sí. 4.000 millones, ¿eh? Y que Mm. empañan un primer trimestre positivo, ¿no? Mark Zuckerberg, bueno, Meta ha registrado un beneficio de 5.700 millones en lo que sería la compañía total, pero han dicho que ha habido una pérdida de 4.000 millones en lo que sería ¿cómo se llama? El departamento, no, la división dedicada Sí. al metaverso. Y que encima dicen, bueno, pues tranquilamente, y está bien que lo digan, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es que probablemente sufrirá más pérdidas en lo que queda de 2023. O sea que esto no ha acabado aquí. Lo que es muy curioso, Guillem, estoy justamente ahora mirando las acciones de Meta de Facebook Sí. y está subiendo un 11% en pre-market. Es decir, ha publicado resultados, los resultados derivados de la sección del metaverso, pues no han ido muy bien, como estás comentando, pero seguramente los ingresos vía ads, que al final es la principal fuente de ingresos de Facebook, debe haber subido bastante porque está subiendo un 11%. Bueno, va a subir un 11%, está subiendo un 11% en pre-market. O sea que. Claro, al final piensa una cosa, que por mucho que hayan perdido 4.000 millones, si reportan unos beneficios totales Sí. de casi 6.000 millones,
como que realmente yo creo que la imagen con la que te quedas es, vale, han palmado pasta de una división, pero siguen siendo muy rentables, porque es un Sí, sí, beneficio sí. final de Ujú. 5.700 millones, o sea que es bastante pasta. Sin Sí, sí, sí. embargo, dicen que las pérdidas sufridas por Reality Labs, que es esa división, fueron Mm. contrarrestadas por los avances de la empresa en su segmento de inteligencia artificial, que vemos Ahí que estamos. lo está petando muchísimo en todas las empresas que operan en inteligencia artificial, porque es lo que está más demandado actualmente, y dicen que su Sí. trabajo está dando buenos resultados en todas sus aplicaciones y sus negocios, y que además la IA les interesa, o sea, es decir, les sale a cuenta evolucionar en la IA porque luego se puede integrar con sus aplicaciones y servicios de metaverso, ¿no? Lo que, pues, Ujú. típico avatares que funcionan con IA y mil historias más, ¿no? Dicen, a largo plazo nos centraremos en desarrollar personajes de IA que puedan ayudar a las personas de diversas formas. Estamos explorando experiencias con texto, como el chat en WhatsApp y Messenger, que a lo mejor imagínate que Messenger, bueno, hostia, también habría que verlo, ¿no? WhatsApp aprende sobre cómo mandas tus mensajes y que luego los mande por ti, ¿te imaginas? En plan que fuera como automático. Sería algo bastante fuerte, tío. Y luego, con imágenes, como los filtros creativos de Instagram y los formatos publicitarios. Y con Oh, vídeo y experiencias multimodales. Realmente la IA yo creo que a lo que es el negocio de Facebook le puede ir súper rentable, puede ser súper interesante para optimizar anuncios, para optimizar lo que hemos dicho, ¿no? Que sea más fácil crear filtros, que tú a lo mejor al WhatsApp le puedas pedir mensajes y que te los pueda crear en base a tu historial o en base a una base de datos que tengan, ¿no? Eso ya, la ujú. privacidad. Es otro tema que podemos comentar más adelante cuando estas cosas salgan. Y bueno, que dicen que aún tienen mucho trabajo funcional que hacer antes de poder ofrecer experiencias realmente futuristas, refiriéndose a todo lo que es con el metaverso. Y justo como comentabas, aquí también había la noticia de que estaban subiendo en pre-market bastante. Vale. Pero bueno, tienen pérdida por un lado, tienen muchísimo beneficio por otro, así que no, a mí yo me quedo con la parte positiva y es que Facebook no se está viendo como ralentizado por esa división de metaverso, siguen apostando Ujú. por ella aunque tenga pérdidas porque creo que a día de hoy el metaverso, como he comentado muchas veces, es una apuesta más a largo plazo que no, por ejemplo, la IA, que es algo mucho más inmediato, que es mucho más Ujú. facturable Sí. más a corto plazo y bueno, que una cosa pues compensa a la otra y que en un futuro, sabiendo que es meta, que lo van a acabar haciendo y bien, van a, van a poder recuperar todas estas pérdidas que han sufrido este año y seguramente de cara a 2024 y quién sabe si 2025. Totalmente. Muy bien, Guillem. Me queda Ah, nada, dos cositas rapidísimas, sí. ¿vale? Y ya liquidamos aquí el podcast. Es lo que hemos Perdona, Guillem, dicho. que siempre me adelanto. Sí, te gusta ir veloz, como Alonso. Tenemos lo que hemos dicho antes de los puestos de trabajo. Y es que Sí, la empresa correcto. importante que ofrece esos 300 puestos es Deloitte. Deloitte, una de las mayores empresas auditoras que existen en el mundo, ha empezado a ofrecer contrataciones para puestos de Web3 y criptomonedas, los cuales son 300 puestos de trabajo. Sí que es verdad que son en Estados Unidos, creo que todos, por lo que comenta la noticia, no sé si alguno a lo mejor es a nivel europeo, pero una búsqueda de oportunidades de trabajo en Estados Unidos en LinkedIn muestra que actualmente hay más de 300 puestos disponibles en Deloitte y casi todos ellos fueron publicados hace apenas una semana. Entonces, bueno, si sois de Estados Unidos o no os importaría iros a trabajar a Estados Unidos, pues creo que es una buena oportunidad, porque Deloitte, uno, teniendo en cuenta que son temas de cripto y Web3, no creo que paguen mal, habría que ver las ofertas. Y hay interesantes, hay puestos más bajos y puestos más de directivo. No creo que paguen mal, te dan una buena experiencia, sí que tendrás que trabajar como un perro, y, y de eso se conocen sobre todo las Big Four, ¿no? De las 8 horas que trabajas realmente son ficticias, sino que trabajas más, pero creo que durante un tiempo puede ser algo interesante de cara a un currículum. Y aparte Ujú. de que Deloitte, pues, bueno, pues eso, tú tienes ahí Deloitte, oye, trabajo con esta empresa en la rama de Web3, vamos, te van a contratar en casi cualquier empresa, ¿no? A partir de ahí. Entonces, Ujú. muy De interesante. hecho, aquí hay un tema interesante y es que hay una empresa que se dedica pues, a formar a futuros desarrolladores de Web3, que es una empresa que se llama, una formación que se llama Disrupt 3. No me han pagado ni un duro,
pero son personas que yo conozco bien y que sé que son personas serias y que, bueno, pues que el programa pues está muy bien planteado. Y bueno, seguramente a algunos de vosotros os suena Wall Street Wolverine. Detrás hay Víctor Domínguez y también Carlos Adams, que es uno de los socios de Víctor. Han creado pues un bootcamp, de hecho es un bootcamp creo que son varias semanas, 2 o 3 meses, donde se ayuda a personas que tienen una base de desarrollo web a aprender a desarrollar Web3. Creo que es una formación que hay muy pocas y aquellas personas que nos estén escuchando, que estén interesadas en este tipo de perfil, pues pueden echarle un ojo a esa formación que ofrecen, que creo que es interesante y al final es un área de conocimiento muy nueva, que hay muy poca gente que tenga ese conocimiento y se debe pagar muy bien. Así que ahora hay en Estados Unidos ofertas, pero estoy seguro que va a llegar aquí en Europa más tarde, más pronto que tarde todo este tema Sí, seguro. del desarrollo Web3. Al final es lo que decimos siempre, el desarrollo Web3, lo que es la programación, está muy bien pagado y muy bien cotizado, está cotizadísimo, o sea, cualquier persona que tenga una experiencia o tenga conocimientos se la rifan, y que esto de que ahora mismo hay 300 puestos en Estados Unidos, lo más probable es que se traslade, no a lo mejor no a lo mejor en tanto calibre, pero se traslade en cierta medida en Europa, ¿no? En las filiales que tenga Deloitte en estos países, ¿no? Y ya para terminar, y con esto ya cerramos, ha habido un exploit súper rápido, 2 millones de dólares en la L2 de ZK Sync. Y bueno, pues en uno de los primeros, creo que fue el primer exchange que ha salido, o de los primeros exchanges que ha salido en esta red blockchain, que la verdad pues no ha empezado muy bien, teniendo en cuenta que de los primeros que hay, ella sufrieron un exploit, que ha sido de 2 millones. Lo cual es curioso porque esta empresa estaba certificada por Certic, o sea, Certic es una de las mayores certificadoras o con mayor renombre que hay en el sector Web3, y que decían en sus o sea, en lo que encontraron en esa auditoría, que la tengo aquí delante, ponían que habían encontrado varios errores, y el cual un error mayor, que era un tema de descentralización, que no he ido a mirar lo que es, dicen que estaba resuelto. Pero claro, luego, si dan que es lo que decimos siempre, ¿no? Una auditoría te puede decir más o menos o te da más seguridad, pero nunca es 100% seguro. Y esto ha quedado claro aquí, ¿no? Y debido a eso, pues Certic está trabajando junto al Exchange y a ZK-Sync para recuperar los fondos y también para compensar a los usuarios afectados, ya que también pues yo entiendo que quieran compensar el decir, vale, pues oye, he certificado un exchange y luego sufren un exploit, pues tengo parte de responsabilidad. Aunque han intentado lavarse las manos diciendo que ha sido una mala gestión de las llaves privadas, cuando, que no sé leerlo, no sé interpretarlo porque no entiendo de código, hay algunos usuarios que han dicho que realmente ha sido una puerta trasera que existía en el código. Que esto al final, si tú auditas código, la tienes que encontrar. Y si no la has encontrado, es culpa de la certificadora, que estás dando por supuesto una cosa que pues, puedes cargar un exchange de un día para otro, ¿no? Así que bueno, también la empresa de seguridad blockchain ha instado al desarrollador, porque se dice que ha sido un ataque interno, es decir, que han drenado la liquidez desde dentro, no ha sido un hacker externo, sino que ha sido un desarrollador deshonesto, a devolver el 80% de los fondos robados y concediendo el 20% restante como recompensa de hacker ético. Es decir, yo te devuelvo el dinero. Esto se hace mucho, ¿eh? Se hace mucho en el sector cripto de, mira, Sí. me das el 80% y el 20% te lo quedas tú como, oye, te consideramos un hacker ético porque has devuelto el dinero, nos has ayudado como a identificar estos errores para corregirlos en un futuro, y te damos esa recompensa. Que al final, pues, oye, mejor recompensar al usuario solamente un 20% de las pérdidas, es decir, mejor recompensar 400, sí, no, 400.000 dólares. Has dicho que es 2 millones, ¿no? Sí, 2 millones, el Sí, sí, 20. pues 400.000, sí, Exacto, sí, sí. sí, ahora te estaba dudando y todo. Mejor pagar 400.000 dólares a los afectados que no 2 millones, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, cosas que siguen ocurriendo en el sector y que vemos que aún queda mucho por mejorar y por aprender.
Solamente eso. Muy bien. Guillem, ahora sí, ¿no? Ya Ahora está, yo ya me callo. tu Ya sección. nada más. Hasta Que la semana que viene. a veces no sé cuándo has acabado tu sección, como tocas muchos temas y muy interesantes. Yo lo de los hackers éticos, mira, justamente el otro día escuchaba una entrevista a Alcasec, que es un hacker, Sí, lo no sé si te conozco. suena, es un hacker muy joven aquí en España y hackeó pues la agencia tributaria, la Policía Nacional, bueno, y alguna cosa más, y varias empresas más. Eh, y bueno, creo que es un sector muy interesante y donde hay mucho dinero en juego. Hasta ahora los criminales hacían dinero vendiendo productos ilegales de todo tipo y ahora básicamente sin moverse de su casa pueden estafar muchos millones de euros. Y Por es lo curioso tanto, porque Alcasec, o sea, este hacker, que mm, podéis encontrar varias entrevistas suyas en muy internet, interesante, es sí. un tío que a lo mejor probablemente tenga menos que... O sea, sea No, menor no, que tiene, nosotros. tiene, tiene 19 años. Sí, sí, sí. Ha hackeado, al menos aquí en España, creo que casi todos los departamentos públicos, creo que los ha hackeado todos. O sea, es increíble. Mm. Incluso creo que publicó en su momento información en una página web de todo lo que recaudó, no sé si de la policía, de hospitales, no me acuerdo del qué. Y creo que Sí. ahora está detenido, puede ser. O... Sí, hace muy poco lo tuvieron y realmente, claro, aquí al final hay información pues, que yo no sé de dónde fiarme, ¿no? Pero bueno, en las entrevistas a mí me parece un tío simpático e interesante, pero si lo que dicen realmente es verdad, que yo siempre lo pongo en duda, ah, el tío tampoco era, no era un hacker ético, que Sí, digamos a ver, tampoco. a mí la impresión que me ha dado cuando lo vi en el podcast de Sí, 113 me dio sí, la sensación de que era como, yo lo hago, pero no hago nada con ello. Entonces, el hecho de que bueno, haya filtrado esa información, pues también si es verdad que lo ha hecho, que no lo sé porque no lo he podido corroborar, sí, te das sí. cuenta de que pues no todo es tan bonito o no todos son tan éticos como parece, ¿no? Claro, al final, ¿qué te va a decir? Está en medio de un juicio que seguramente si lo pillan le meten muchos años de prisión. No te va a decir que lo ha hecho por ánimo de lucro, está claro. Pero bueno, Lo que está... no vamos a criticar a Alcasek, que no sea que nos mande sus Alcasec, secuaces. eres una bellísima persona, queremos que no nos vacíes nuestra cuenta del banco, o sea que, bueno, nos caes muy bien. Desde aquí un abrazo amigable. Así que ahora sí, nos despedimos, Julián. Como siempre, Guillem. esperemos que os haya gustado el podcast. Si es así, un buen like, os suscribís en YouTube. Ujú. Y si lo estáis escuchando desde Spotify o cualquier otra plataforma de audio, le ponéis 5 estrellitas al podcast y que eso nos ayuda mucho a saber que os está gustando lo que os estamos ofreciendo, ¿no? Ujú. Pues nada, Guillem, lo dicho, un placer como siempre y nos vemos en el próximo programa. Exacto. Un abrazo. Que vaya Un bien. Chao, abrazo, chao. adiós.